par de minutos de iniciar nuestro live Los peligros de la nacionalidad, basada en el libro recién publicado de don Rodrigo Ugalde Prieto, nuestro invitado de hoy. Aquí vemos que se están uniendo algunas personas y vamos a invitar a don Rodrigo. Ahí estamos. Don Rodrigo, estamos a un minuto de comenzar para acomodarnos, sentarnos, ponernos cómodos. Están llegando los invitados. Hola, mamá. Ahí sí, le vemos. Don Rodrigo, son las 18 horas, comencemos. Esto va a quedar grabado para nuestros seguidores, así que si lo están viendo diferido, bienvenidos también. Voy a comenzar con una cita del libro. En más de 100 años no pudimos golpearles ni por tierra ni por aire, tampoco en las cortes internacionales. En todos los terrenos nos llevaban la delantera, salvo en uno. Sin disparar una sola bala, sin despegar un solo avión de combate, sin sacrificar una sola vida, los vamos a envenenar desde adentro. Don Rodrigo, con esa frase le doy la bienvenida y por favor, preséntese para quienes no le conocen. Hola a todos. Bueno, yo soy Rodrigo Ugalde Prieto, abogado, y en los últimos años me he dedicado a escribir, además de libros de derecho, escribir libros de historia patria, porque creo que uno tiene que tratar de entregar a las nuevas generaciones algo que ha sido muy descuidado por la educación pública chilena, que es la historia de nuestro país, que es una historia muy rica, que tiene muchos héroes, muchas personas que sacrificaron su vida por el país. Y he escrito ya 2 libros sobre la guerra del Pacífico. El primero, que se llama El Batallón Atacama, el más bravo entre los bravos de la guerra del Pacífico, que se publicó el año 2020. Y tú, Claudio, fuiste al lanzamiento, que fue un lanzamiento muy especial porque fue en la época de pandemia, teníamos un número de personas muy restringido. Y fue muy bonito porque se hizo en diciembre del año 2020 en el patio, porque no podía ser al interior, en el patio del Museo Histórico Militar. Habían 2 ministros de Estado, estaba el comandante en jefe del ejército, muchos otros invitados, y el libro ha tenido un éxito gigante, la verdad. Después del Veterano de 3 Guerras, que es el libro más vendido sobre la guerra del Pacífico en este siglo, el Batallón Atacama es el libro que tiene el segundo lugar. Y este año publiqué un libro que se lo había prometido a mi gurú personal, a mi tío Héctor Ugalde, que era médico del ejército de Arica y con el cual recorrimos muchas veces el Morro. Entonces me dijo, tú tienes que escribir un libro sobre la historia del asalto al Morro de Arica. Pero no solamente un libro que hable de las bondades de los chilenos, sino que también de los peruanos, porque los peruanos fueron muy valientes en esa batalla. Y escribí un libro que se llama Los Inmortales del Morro de Arica, que se presentó el día 6 de junio en Arica, el día antes de la conmemoración de la batalla, y que ya está en Perú, incluso lo tiene el comandante en jefe del ejército peruano. Y ahora, vinculando eso, porque el tema de la plurinacionalidad me generó muchas dudas cuando empecé a escucharlo, escribí un libro sobre los peligros de la plurinacionalidad. ¿Por qué? Y eso lo vamos a explicar durante el curso de esta hora, o lo que sea necesario, yo no tengo problemas de horario, porque creo que la plurinacionalidad
va a ser el camino que le va a permitir a Bolivia acceder al mar por interpósita persona, por decirlo así. Don Rodrigo, le quiero contar a las personas que nos están viendo que que como usted contó en la presentación del libro Batallón Atacama, usted estuvo mucho tiempo en el norte, en los sitios donde se combatió y en su libro vemos varias palabras dedicadas a los bolivianos en el tiempo de la guerra. Así es. Estuve, bueno, eh, cuando empecé a escribir el libro, precisamente mi tío me dijo, mira, si quieres que el libro refleje realmente lo que ocurrió o todo lo posible, tienes que ir a todos los lugares donde fueron las batallas donde combatió el batallón Atacama. Y así lo hice. Fui a Pisagua, donde fue la primera batalla, el primer desembarco anfibio de la historia militar, por si acaso, lo hizo el ejército chileno. Después fui a Dolores, donde fue la batalla que se conoce como Dolores de San Francisco. Subí al cerro de San Francisco, donde el Atacama rechazó en una carga a la bayoneta a los peruanos y bolivianos que trataban de tomar una posición de cañones chilenos. Después fui a Tacna a conocer el lugar donde fue la batalla más cruenta de la Guerra del Pacífico, la que se llamó Campo de la Alianza, que es muy impresionante. Yo se los recomiendo a todos los que se interesen por la historia. Queda solamente a 8 kilómetros de Tacna y se puede ir en taxi. Todos los taxistas de Tacna conocen el lugar. Después fui a Moquegua, que es una ciudad muy bonita que queda entre Tacna y Arequipa, a conocer el Cerro Los Ángeles, que fue donde el Atacama escaló por un lado del cerro que los peruanos pensaban que nadie podía subirlo y por lo tanto no lo tenían vigilado. Y finalmente fui a Lima a conocer los lugares donde fueron las batallas de Chorrillos y Miraflores. Eh, los peruanos, a diferencia de los chilenos, tienen un gran respeto por estos lugares y los mantienen espectacularmente bien. Así que uno se forma una opinión bastante real de lo que ocurrió ahí. Tanto es así que en Chorrillos, donde está el Morro Solar, que es muy parecido al Morro de Arica, en la cumbre hay un cementerio, una fosa común, donde hay más de 300 soldados peruanos y chilenos enterrados. Entonces el muchacho que estaba ahí en la cumbre cuidando los autos me dijo, señor, si quiere venga en la noche porque aquí penan. Bien, don Rodrigo, entonces, gracias por contarnos eso, porque a veces uno no conoce cuánto sabe el autor y vemos que es una persona que ha viajado a lugares muy históricos para el país. Además de la cita del libro que leí, quiero también contarles que estamos en el contexto de una encuesta CEP que fue publicada esta semana y que dice que un 70% de los mapuches está en contra de que se establezca un Estado independiente y el 59% ni siquiera justifica el uso de la fuerza para reclamar tierra. Entonces, Rodrigo, ¿alguna idea? Y con esto nos introducimos al libro. ¿Qué conocemos como plurinacionalidad y por qué está en el texto constitucional o en la propuesta de constitución? Mira, investigando esto, si bien es cierto, existen algunas otras fuentes posibles, en mi opinión, no cabe duda que el concepto de la plurinacionalidad está tomado de la Constitución de Bolivia del año 2009. Esa constitución es una obra de Evo Morales y de su alter ego, Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia en la época que Evo Morales era presidente. En el artículo primero de la Constitución boliviana se dice que Bolivia se constituye en un Estado unitario, social de derecho, plurinacional y otra serie de cosas. Lo que se ratifica después en varios otros artículos, como el artículo segundo y otros que vienen a continuación respecto de la plurinacionalidad. Entonces, eso es muy similar, como lo dijo el profesor Lautaro Ríos, por lo demás, al concepto que se establece en la propuesta de constitución y que se ratifica en varios preceptos del texto que se nos propone. Es cierto que también está en la constitución de Ecuador del año 2008, pero
la verdad es que si uno mira los conceptos y los desarrollos que se contienen en esas constituciones, la más cercana es la constitución de Bolivia. Entonces uno dice, bueno, cuando hay pueblo originario, ¿esos estados son estados plurinacionales? La verdad es que si uno revisa los textos de los otros países sudamericanos en que hay numerosos pueblos originarios, por ejemplo en Perú no se lo reconoce así. En el artículo segundo de la Constitución peruana nos dice que dentro de los derechos que tienen todos los peruanos está el derecho a su identidad étnica y cultural, y que el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural. Fíjate bien, la pluralidad étnica y cultural, que es lo mismo que en Chile. Más aún, en la Constitución de Venezuela, que no digamos que es un país de derecha, todo lo contrario. La Constitución de Venezuela, en su artículo 126, nos dice que los pueblos indígenas, fíjense bien, los pueblos indígenas, como culturas de raíces ancestrales, forman parte de la nación, del Estado y del pueblo venezolano, como único, soberano e indivisible. Y agrega algo que es muy interesante, dice, de conformidad con esta Constitución, tienen el deber de salvaguardar la integridad y la soberanía nacional. Es decir, los pueblos originarios tienen el mismo deber que las personas que no forman parte de los pueblos originarios, salvaguardar la integridad y la soberanía nacional. Entonces, la verdad es que la justificación la encontramos en la Constitución de Bolivia, una constitución creada por dos personas que odian a Chile, digamos las cosas como son. Desde luego, Evo Morales demandó a Chile en La Haya y tuvo durísimas palabras en contra de Chile. Incluso dijo en ocasiones que Antofagasta fue, es y será boliviana. Y Álvaro García Linera, el año 2014, a propósito de la celebración del Día del Mar en Bolivia, dijo que si Chile está bien es por el cobre de los minerales de las regiones que nos robaron. Está, no me acuerdo el resto del texto, pero está en el libro copiado íntegra su declaración. A Entonces, propósito, perdón, don Rodrigo, a propósito de Bolivia, Antofagasta y Constitución, ¿tiene palabras sobre el mar la Constitución de Bolivia? sí, claro, la Constitución de Bolivia, yendo en forma absolutamente antijurídica en contra del tratado que celebró Bolivia el año 1904, tratado de límite, dice el artículo 267 que el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al Océano Pacífico y a su espacio marítimo. Y agrega la solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano. Resulta que el año 1904 se celebró entre Chile y Bolivia, a instancias de Bolivia, ojo, un tratado en virtud del cual Bolivia declaró que el territorio que había sido boliviano pasaba al dominio perpetuo de Chile. Perpetuo de Chile. Todo el territorio entre el paralelo 23 por el sur, es decir, un poco más arriba de Taltal, y el río Loa por el norte, lo reconoció en este tratado como de dominio perpetuo de Chile. Y ahora resulta que el año 2009 declara en su constitución todo lo contrario. Y a razón de eso, posteriormente demanda a Chile en La Haya, con los resultados que todos sabemos. Ahora bien, usted en su libro nos cuenta además que este concepto de plurinacionalidad intentaron llevarlo a Perú. Sí, ¿Cómo les fue en Perú a los bolivianos? pésimo, pésimo, porque los peruanos, a diferencia de los chilenos, se dieron cuenta de lo que significaba
esta situación para los peruanos. Entonces, hubo una declaración de 3 ex cancilleres y de 8 vicecancilleres que dijeron en forma clara que lo que estaba tratando de hacer Evo Morales con la creación de una organización que él mismo organiza, que se llama la Runa Sur, que organizó a principios del año pasado en Bolivia, específicamente en Cochabamba, en abril del año 2021, y trató de llevarla a Perú a fines del año pasado, en diciembre, en una reunión que se iba a realizar en el Cusco y que se llamaba, fíjense bien, para la reconstitución de la América plurinacional de nuestros ancestros. Entonces, estos señores que representaban a diversas sensibilidades políticas peruanas, declararon que la reunión que se proponía realizar en el Cusco Evo Morales era una clara amenaza a la soberanía, a la independencia y a la seguridad nacional del país. Y que lo que realmente buscaba Evo Morales era desmembrar al Perú, otorgando a Bolivia una salida soberana al Pacífico y así conformar una nación aymara como una extensión territorial boliviana. Exactamente lo mismo que podría hacer si es que se aprueba la Constitución. Entonces, mientras los peruanos se dan perfecta cuenta de lo que quería Morales, nosotros le estamos dando las armas para que hagan exactamente lo que los peruanos le dijeron que no hiciera. No solo eso, el Congreso peruano lo declaró, y sabemos que en Perú el porcentaje de personas de pueblos originarios son mucho más que en Chile, pero no hubo nadie en el Congreso peruano que dijera, no, aceptemos lo que está haciendo Evo Morales, porque ojo, el lugar natural por donde Bolivia podría salir al mar no es por Antofagasta, es por Arica, porque le queda directo. Por eso que en el Tratado de Paz de 1904, Chile se comprometió, a cambio de esta declaración del Estado boliviano, a construir a su costo un tren que va de Arica a La Paz y a permitir, ¿no es cierto?, que pasaran por Arica los productos bolivianos, tanto de importación como exportación, con una serie de franquicias que no se le dan a nadie más. Las personas, he visto personas de Arica que se están integrando al chat, lo saben perfectamente. Por ejemplo, las mercaderías bolivianas pueden quedar un año en el puerto sin que se les cobren derechos. Entonces, es realmente una situación preocupante que la convención no se hayan dado cuenta de esto. Permítame leer un poco del proyecto final de Constitución antes de seguir con otra pregunta. El prólogo. Nosotras y nosotros. El pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Artículo 1. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Estas son las primeras palabras Así es. de la Constitución. Con este preámbulo, don Rodrigo, ¿de qué manera el texto pone en peligro a Chile? ¿Y qué tiene que ver Bolivia con esta Constitución? Porque para el normal de la población, este no ha sido para nada un tema debatido, porque la libertad de educar, el derecho a la salud, el derecho preferente de educar a los hijos, el derecho a propiedad se han llevado todas las discusiones, pero que usted mencione el peligro de Bolivia acá, por favor explíquenos, porque no nos hace mucho sentido. Así es. Mira, siempre, desde que Bolivia perdió la guerra del Pacífico, Bolivia ha tratado de recuperar los territorios que fueron suyos por una concesión de Chile, ojo, por el Tratado de 1866.
y luego por el de 1874 que Bolivia burló en forma escandalosa. Siempre Bolivia ha tratado de recuperar el mar a través de interpósitas personas, a través de Perú, a través de Argentina, a través de Estados Unidos. Entonces ahora lo podría recuperar a través de interpósita persona, que es un pueblo originario, que es el pueblo aymara. En la misma constitución, a continuación, se establecen cuáles son las naciones, pueblos o naciones originarias, ¿no es cierto? Claro. Y entre ellas está el pueblo aymara. Toda la discusión a propósito de la plurinacionalidad se ha radicado en el tema del pueblo mapuche. ¿Por qué? Porque es el pueblo originario más numeroso, ¿ya? Y se han olvidado del pueblo aymara. Yo no estoy diciendo que el pueblo aymara sea malo, todo lo contrario. Son todos muy patriotas. Hacen patria en lugares muy difíciles. Pero resulta que el pueblo aymara son 156.000 personas más o menos. Entonces, ¿qué es lo que podría ocurrir? Que el Estado boliviano creara una política de Estado para trasladar a Chile, y la Constitución el proyecto de Constitución lo permite, para trasladar a Chile a personas aymarás bolivianas, que se integrarían a la nación aymara en Chile, y a los 5 años pasarían a ser ciudadanos chilenos, con el derecho a voto activo. Por lo tanto, podrían elegir a las autoridades, podrían elegir a los alcaldes, a los gobernadores, a los diputados, a estos miembros de la Cámara de las Regiones, a los consejeros regionales, etc. Entonces, esas personas, si pasan a ser, suponte que Bolivia trajera 200.000 aymara, ¿quién mandaría la nación aymara chilena? Obviamente que los bolivianos, porque serían más que los chilenos. Por lo tanto, ellos elegirían a estas autoridades. Autoridades que serían cooptadas por un país extranjero, entonces, y esas autoridades, obviamente, que tendrían que seguir los dictados de sus votantes. Y no estoy hablando solamente de los escaños reservados, porque las personas de los pueblos originarios que no se inscriban en el registro de pueblos originarios podrían votar por los otros diputados, no los de los pueblos originarios. Entonces tendrían una influencia extraordinaria, de manera que se crearía desde el interior de Chile, desde el interior, ya no desde afuera, todo un proceso social, económico, cultural, para concederle acceso al mar a Bolivia. Y no solamente eso, porque resulta que la Constitución dice que las naciones originarias tienen derecho a los territorios. ¿Y qué pasaría si el territorio de Calama, por ejemplo, se intentara recuperar por la nación aymara dirigida por los bolivianos? ¿Qué pasaría con las minas de Codelco, por ejemplo? Pensemos que en los territorios que Chile conquistó en la Guerra del Pacífico está el 40% del PIB, nada menos, nada menos. Entonces la situación, no digo hoy, porque los procesos de este tipo son largos, demoran un tiempo, y el ejemplo hoy día concreto es el caso de Ucrania. ¿Qué pasó en Ucrania? El año 2012, Putin empezó a trasladar población rusa hacia Ucrania, al territorio del Donbass. Los ucranianos lo recibieron con los brazos abiertos porque eran personas que tenían mejor situación económica, más capital que ellos. Ucrania es un país que generalmente su población es pobre. Entonces, fueron creando una minoría, pero importante en número, que pasado un tiempo declaró que estaba siendo maltratada por los ucranianos. Y se creó una guerrilla. Y a la larga, ¿qué es lo que ocurrió? El señor Putin, con la excusa de que estaban maltratando a los rusos del Donbass, invadió Ucrania. Qué curioso. Y eso no es un caso aislado, ¿eh? No es un caso aislado. Uno de ¿Es los similar a lo orígenes, que hizo Rusia con Georgia, por ejemplo? no es tan parecido. El caso más parecido es ese y el que ocurrió en Checoslovaquia, en el territorio de los Sudetes, el año 1938, justo antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, donde la minoría alemana exigió tener un gobierno
separado del gobierno checoslovaco. Los checoslovacos no aceptaron y los alemanes lo invadieron. Esto es parecido al caballo de Troya, al mito del caballo de Troya. Estamos dejando entrar un caballo de Troya. Quizás yo no lo vea, yo soy un viejo de la tercera edad. Pueden pasar 10 años. Pero esto no lo hace García Linera de casualidad. A ver, para ser sincero, suena un poco difícil de creer. Parece ¿podría estar Bolivia pensando a tan largo plazo? O sea, Pero porque obvio, si han pasado más de 100 años. El año 1879 Bolivia perdió el mar y desde ahí no ha dejado de reclamar, a pesar de haber celebrado el tratado. Fíjate una cosa, después de celebrar el tratado de 1904 y que el presidente Montes, que celebró el tratado, fuera reelecto como presidente, a los pocos años Bolivia fue a reclamar a la Sociedad de las Naciones en 1920. Es decir, habían pasado 16 años de la celebración del tratado, que todos estaban muy contentos porque se había acabado este problema que venía del año 1879, y Bolivia va a reclamar a la Sociedad de las Naciones diciendo que el tratado le había sido impuesto por la fuerza y bajo la amenaza de la guerra. Y peor aún, la persona que dirigió el reclamo boliviano en la Sociedad de las Naciones es don Félix Aramayo, el mismo que vino a Chile a celebrar el tratado de 1904. Entonces resulta que se genera la duda de que alguien que por lo demás en Bolivia, si tú leíste el libro, a los niños bolivianos, a todos, desde el comienzo, se les enseña el himno del mar, ¿no es cierto? Te lo voy a leer. Esto es lo que se le enseña a todos los bolivianos. Adelante, bolivianos, marchemos hacia el mar, que la patria nos reclama el cautivo litoral. Todo anhelo y esperanza es volver a nuestro mar, que pronto tendrá Bolivia otra vez su mar. Antofagasta boliviana, Tocopilla, Mejillones y tal, con Cobija y Calama, otra vez volverán. El niño que no se sabe esto de memoria, un 1 en las pruebas. a ver, don Entonces, Rodrigo, pero está en el ADN. a ver, este problema, entonces, digamos que gana el apruebo para reformar. ¿Se solucionaría eliminando la palabra plurinacionalidad o hay otros problemas en el texto? Es que no se va, es que eso de apruebo para reformar no es posible. Y menos en algo tan esencial como esto, porque creo que la palabra plurinacionalidad o pueblo originario está como 58 veces en la Constitución, o más. Entonces no es algo que se fuera a reformar. No existirían las mayorías para ese efecto por lo demás. Entonces, ¿cuál es, si no el problema de la palabra? ¿Sería posible disminuir un poco los efectos de la plurinacionalidad? No, porque los pueblos originarios, llamados ahora naciones, ya ganaron esto en el texto. Lo ganaron seguramente apoyando otras cosas de los otros grupos que impusieron este proyecto. Esto es doy para que des. Entonces, no, eso es una utopía. O sea, es un paquete completo. Sí, por lo menos esto, o sea, no sé, pues se podrá modificar algún pequeño detalle quizás, pero esto, que es como las salas de máquinas de la Constitución, no, olvídate. Y Ahora, ahí para entrar un poco más en detalle, porque vemos que cuando se habla de plurinacionalidad, se dice el texto que tienen, a ver, este artículo 5, número 3, el 2 enumera las naciones, el 5, número 3 dice, es deber del Estado, uno de los miles de deberes del Estado, entre comillas, entre paréntesis, respetar, promover, proteger, garantizar el ejercicio de la libre determinación, los derechos colectivos e individuales de los cuales son titulares y su efectiva participación en el ejercicio y distribución del poder,
Así es, incorporando su representación política en órganos de elección popular a nivel comunal, regional y nacional, así como en la estructura del Estado, sus órganos e instituciones. O sea, la discriminación positiva hacia las naciones es, es gigantesca. así es. Entonces le quiero pedir que nos explique qué son estos derechos colectivos. Bueno, el derecho al autogobierno, la autodeterminación, a participar si quieren en la vida política, económica y social de la nación. Porque eso es lo que dice la Constitución, a participar si lo desean. Mira, la historia tan vilipendiada, tan poco estudiada en nuestro país, es maravillosa para demostrar que no podemos aceptar esto. Porque esto ya pasó, de cierta manera. Antes de la Guerra del Pacífico, en Chile algunas personas saben que existió la Guerra del Pacífico y saben la epopeya de Prat y nada más. Pero antes de la Guerra del Pacífico existió otra guerra, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que fue un país que reunía a Perú y a Bolivia, pero que estaba mandado por un boliviano, que era genial, así como García Linera es genial, hay que reconocerlo. Había en esa época un boliviano, 1836, que era genial, que era el mariscal Andrés de Santa Cruz. Él soñaba con rehacer el imperio incaico. El imperio incaico abarcaba desde Ecuador hasta prácticamente todo el norte de Chile, incluso parte de Argentina. Uno de los pocos que se dio cuenta, porque este señor era un maestro del engaño, de lo que buscaba Andrés de Santa Cruz fue Diego Portales. Y por eso lo asesinaron. Diego Portales, en la carta que le envía al almirante Manuel Blanco Encalada, que fue el que mandó el primer ejército chileno que fue a luchar contra la Confederación y que fue vencido por Santa Cruz, nada menos. Le dijo Perdón, ¿dónde fue que esa batalla, don Rodrigo? en realidad no fue una batalla, porque él llegó a Arequipa y no se dio cuenta que Andrés de Santa Cruz lo estaba rodeando. Entonces, eh, evitó que le llegaran todas las provisiones desde el mar. Entonces, Blanco Encalada, que tenía algunas opiniones un poco antiguas, le ofreció a Andrés de Santa Cruz que se hiciera un combate singular, es decir, que lucharan los 500 mejores hombres de cada ejército. Y Santa Cruz se rió, le dijo, no señor, eso no corresponde a las técnicas modernas de la guerra. Y al final, cuando se dio cuenta que estaba rodeado, tuvo que celebrar un tratado que se llamó el Tratado de Paucarpata. Y se tuvo que venir a Chile con la cola entre las piernas. Le hicieron un consejo de guerra, lo querían fusilar. Ganó por un voto. Y por un voto, no fue fusilado. Y posteriormente, el gobierno no desconoció el tratado y envió una segunda expedición al mando del general Manuel Bulnes. Y ahí viene la famosa batalla de Yungay y el himno de Yungay, que hoy día nadie se lo sabe tampoco, a pesar que durante muchos años fue el segundo himno nacional. Bueno, ¿qué es lo que le dijo Diego Portales a Blanco Encalada? Le dijo que mantener viva la Confederación Perú-Boliviana equivaldría al suicidio para Chile. Esto es muy parecido. Nada menos, el suicidio. Porque un país de ese volumen y con esa cantidad de población terminaría ahogando a Chile. En esa época no existía todavía el concepto de geopolítica. Diego Portales no había ido a la universidad, pero era un genio. Adivinó magistralmente lo que quería Santa Cruz. Como lo adivinaron los peruanos ahora con Evo Morales. A ver, pareciera un poco injusto que ante este peligro uno dejara de hacer lo correcto, porque pareciera que la Asamblea Constituyente pensara que es lo correcto reconocer
a los mapuche, aymara, Rapa Nui, Licanantay, Quechua, Coya, Deguita, Chango, Cahuesca, Yagán, Selknam y otros como naciones. Y ante este peligro, ellos tuvieron la tesis, no importa el peligro, pero lo que corresponde es reconocer a estas personas como naciones. Entonces mi pregunta es, ¿son naciones los pueblos originarios? No, no son naciones. Eso lo demuestro en el libro. La verdad es que lo que hay que reconocer es que Chile es un país multicultural. Eso es lo correcto. No es un país plurinacional. La verdad es que yo creo que la plurinacionalidad es una creación de diversos autores vinculados al marxismo. En este caso, Álvaro García Linera. Álvaro García Linera estuvo 5 años preso por unos atentados terroristas que cometió una organización a la cual él pertenecía, el Ejército Revolucionario Tupac Katari. Tupac Katari, perdón, es el último de los líderes indígenas que se alzó en contra del dominio español, ¿ya? Y los españoles cuando lo tomaron detenido, obviamente lo mataron. Entonces es un ídolo en Bolivia. ¿Qué es lo que hizo durante los 5 años que estuvo preso Álvaro García Linera? Hay una entrevista que está en internet, un video, que dura bastante, pero bien interesante. Estuvo 5 años preso y leyó 600 libros. Y estudió sociología, porque él antes había estudiado matemáticas en México. Y él se dio cuenta que el ideario de Marx de que el explotado era el obrero ya había pasado de moda. Entonces había que crear un nuevo explotado para mantener vigentes las tesis de Marx. Y ese nuevo explotado, ¿quién iba a ser? El indígena. Y así está dicho en la obra de García Linera. No hay, en esto no hay ningún secreto, está dicho expresamente por él. Y eso entonces es lo que rechaza este señor que fue diputado boliviano y que copió en la contraportada del libro. Entonces, ¿qué es lo que hay que reconocer? La multiculturalidad. Eso es lo correcto. Y mejorar la ley indígena, porque no hay que olvidar que en Chile, a propósito en el gobierno del presidente Elwin, que la verdad es que cada vez uno lo extraña más, se creó una ley, ¿no es cierto?, que trató de solucionar este problema de la mejor manera posible, ¿no es cierto?, que fue la ley indígena, y esa ley indígena se creó con consulta a los pueblos originarios. No fue algo impuesto desde el Estado, desde arriba. Sí, y usted en Todo su lo libro contrario. menciona que hubo una consulta indígena de más o menos 100.000 personas, Claro. en Y contraste participaron, con la consulta indígena claro. que se hizo durante la asamblea, que no sé si reunió 7.000 personas, quizás. Creo que 15.000. Y para demostrar que no son naciones, uno puede citar al mismo García Linera, en la página 85 del libro lo cito. Por lo general, dice, las naciones resultan de la agregación política de muchas etnicidades, y la nación ha de ser precisamente la producción de una nueva etnicidad real o ficticia, que permita proyectar imaginadamente en el pasado la pertinencia y necesidad de la existencia actual de la nación, pero a la vez, en cuanto se trata de procesos de remodelación de la subjetividad colectiva, crea un sentido de nosotros. Las naciones son también una forma de producir lo común, el bien común, que une al grupo y lo diferencia de los otros grupos. Y en este sentido se trata de comunidades políticas, por su fuerza articulatoria, es precisamente la gestión, la distribución, la conservación de ese bien común. Entonces, como lo dice la geopolítica, una política que permita debilitar al Estado es algo que no corresponde.
Por eso este Y es un problema geopolítico. también en su libro cita el convenio 169 de la ¿Sí? Organización Internacional del Trabajo, que se refiere a los pueblos, Así no a es, las naciones. no a las naciones. O sea, este término plurinacionalidad no es algo que esté dominando el mundo, sino que es, No, no, para nada. Eh, Piensa que en Venezuela, ¿no es cierto?, que es un gobierno vinculado con el de Evo Morales, no está establecido así. o sea, ni Chávez pensó en la plurinacionalidad. No, ni Chávez lo llevó a la Constitución. Entonces, la verdad es que es algo muy, muy, muy sorpresivo. Sí, es muy sorpresivo porque todos recordamos el reclamo, no son 30 pesos, son 30 años, pero la plurinacionalidad Para no. nada. Entreguémosle, devolvámosle el mar a Bolivia. Yo no vi ningún cartel que dijera eso. Claro, pero, no, pero en el proceso constituyente nos encontramos con puestos reservados para los indígenas y ahora una constitución con un claro acento marcado a esto. ¿Y por qué? Porque si vemos los artículos del 1 al 5, esto tiene, vemos que la criticada constitución del 80 se habla mucho sobre la persona, y el inciso cuarto del artículo primero es el Estado está al servicio de la persona humana, pero aquí lo que vemos acá es pueblo, pueblo, nación, nación. O sea, se está poniendo a los grupos por sobre la persona individual. Entonces, si no corresponde hablar de naciones, ¿cómo las reconocemos Como en la pueblos, Constitución? como pueblos, como Pero ¿y las pueblos. atribuciones o las No características? no ¿Deberían puede tener tener autonomía? autonomía. ¿Deberían tener estos derechos colectivos? No, pues, ¿cómo van a tener autonomía y autogobierno? Entonces resulta que las personas que viven en Chiloé, porque están separados por el canal, tienen que decir, nosotros tenemos que tener autogobierno, porque somos chilotes. Nosotros nos incorporamos al Estado chileno el año 1828, mucho después que se había declarado la independencia, así que nosotros somos distintos. No es Claro, porque así. también podrían crearse otros pueblos. La Constitución deja abierta la puerta Además, para que claro, se creen otros. mira, como lo dice Ernesto Tone, que tampoco es una persona de derecha, aunque como sabemos, el concepto de nación es muy complejo y se define de manera diferente según las tradiciones teóricas, incluso las concepciones más laxas exigen el concepto de una comunidad políticamente estructurada en el tiempo, además de su base étnica cultural. Y aquí tomando la base étnica cultural se le ha dado la calidad de nación, olvidando que no tienen una comunidad políticamente estructurada. ¿Dónde está el derecho de los mapuches? ¿Dónde está escrito? O sea, si hubiera un juicio entre un chileno, lo pongo entre comillas, y un mapuche, que lo conociera la justicia mapuche, el abogado chileno que defienda al chileno, ¿dónde conoce ese derecho? Eso es lo propio de una comunidad políticamente estructurada. Y eso no está. Si aquí lo que hay es tomar estas ideas de esta persona que es un enemigo de Chile. Si Evo Morales odia a Chile. Pero Te es voy a que leer una. re- resulta difícil creer que la convención invitó a Evo Morales a exponer. Mira, tan difícil de creer como que el año 2015, cuando ya Chile estaba demandado en La Haya por Bolivia, la Universidad de Chile invitó al señor García Linera a presentar un libro en Chile y lo presentó en el aula magna de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Es que no puede ser. Y así fue. Entonces, hay cosas que realmente no se pueden entender. Son como de ciencia ficción. A ver, y si no corresponde a naciones y corresponde a pueblos, en qué consistiría el anhelado reconocimiento constitucional de los pueblos originarios? En eso, Aparte, pero aparte de nombrarlos,
qué deberían tener o qué debería decir en particular de ellos. Lo que establece la ley indígena. Habrá que mejorarla, evitar que los grupos más violentos se aprovechen de la ley en perjuicio de aquellos que no ejercen la violencia, etcétera. Es Pero, o así, sea, bastaría con un par de artículos. claro. Como, es que tampoco uno como chileno tiene derecho a pedir que le den todo lo que quiere. Así que en el fondo eso es lo que ha pasado acá. Si uno se fija en la justificación de esto, en la justificación de la incorporación del concepto de plurinacionalidad, se da cuenta que es una justificación absolutamente débil, que el Estado no ha reconocido la plurinacionalidad. Ah, ya. Bueno, entonces yo pudiera tener alguna otra pretensión y hacerla valer y me la tendrían que acoger, po. Y las cosas no son así, po. O sea, sería se estaría creando una institucionalidad totalmente desproporcionada para los pueblos Es, originarios. así es. Tenemos una pregunta aquí. ¿Qué pasa con el caso de los Rapa Nui? ¿Acaso no tienen libre determinación y autonomía? Claro, pero es que libre determinación y autonomía dentro del concepto de Estado unitario. Mira, si uno se explica esto cuando lee a García Linera. El problema es que en Chile nadie lee los libros de García Linera, de luego porque no están, cuesta conseguírselo. Pero la clave de este concepto está en un libro de García Linera que se llama La potencia plebeya, acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia. ¿Qué es lo que dice él? Esto es aplicable a cualquier Estado, ¿eh? No solamente al boliviano. El Estado republicano, conservador o liberal, proteccionista o librecambista es, pues, de entrada, un Estado construido al modo de un sistema de trincheras y emboscadas en contra de la sociedad indígena, de los ayllus, de los comunarios. No hay en él ni un atisbo de simulación de incorporar al indio, porque lo que define al Estado, a las fracciones sociales unificadas políticamente como poder gubernamental, es precisamente la conjura permanente contra la indiada. El Estado republicano es entonces un Estado de exclusión. Todos sus mecanismos administrativos están atravesados por la exacción y la disuasión del tumulto comunal. ¿Vale eso en Chile? Donde hace ya casi 30 años tenemos una ley indígena. Es cierto que en el pasado hubieron abusos contra los indígenas, no se puede negar. Pero eso significa aceptar estas teorías de este autor que odia a Chile, que en el fondo lo que quiere es crear las bases para que Bolivia pueda recuperar el mar. Él se debe estar riendo de todo esto. Sí, recordemos que parece que fue saludado por un constituyente. No Le solo fueron a entregar eso, la constitución. no solo eso. García Linera vino a la función del mando. A ver, ¿y Nada menos. de qué modo nos protege la Constitución del 80-2005 de este peligro? Porque es un Estado unitario. Así de simple. O sea, el artículo 1.1, Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. O sea, las palabras plurinacional. Eso dice la Constitución que se está proponiendo, no la Constitución del Sí, año sí, 2005. claro, a eso me refiero. Esas palabras ya socavan. Así es, absolutamente. O sea, ¿qué impediría que, por ejemplo, pensando en la ficción que usted proponía, no tan ficción si vemos los ejemplos de Crimea y el Donbass hoy en día, Te voy a poner otro eh, ejemplo. Perdona, te voy a poner otro ejemplo, se me había olvidado.
que es mucho más cercano. Cuando terminó la Guerra del Pacífico, se celebró el Tratado de Ancón, ¿ya? Con Perú. En ese tratado, Perú le entregó a Chile la antigua provincia de Tarapacá, ¿ya? Que hoy día consiste en dos, Iquique y Arica y Parinacota. Y además estableció ese tratado que durante 10 años Arica y Tacna quedarían en poder de Chile y a los 10 años habría un plebiscito para determinar por el voto de la población de esas regiones en qué país quedarían. Entonces, pasó el tiempo. Nunca se celebró el plebiscito. ¿Por qué? Porque nosotros los chilenos, malvados, no quisimos. Porque nos dimos cuenta que la gente de Arica y de Tacna no iba a votar a favor de los chilenos. Entonces, a partir del año 1901, se empezó a producir un proceso muy poco estudiado en Chile, más estudiado en Perú, que se llamó la chilenización de Tacna y Arica. Y Chile empezó a introducir personas y tanto es así que la Corte de Apelaciones de Iquique se trasladó a Tacna. El padre del presidente Allende era notario en Tacna, ¿ya? Se crearon numerosas obras públicas para convencer a la población de lo bueno que era quedarse con Chile. Y hubieron algunas situaciones bastante violentas. Pues bien, ni con eso. Pero igual los peruanos se dieron cuenta de que en Arica la situación no era como en Tacna. Entonces, en definitiva, en el año 1929 se produjo lo que se llamó la partija. Quédense ustedes con Tacna, nosotros nos quedamos con Arica. Es decir, a consecuencia de ese proceso que significó para Perú perder Arica, lo que era muy doloroso porque resulta que Tacna es una ciudad hermana de Arica, porque es el puerto. En esa época Tacna no tenía puerto, hoy día lo tiene, Nilo, pero en esa época no lo tenía. ¿Se fija lo cercano que es la situación? Sí, y sobre todo la guerra, es que me impactó el ejemplo de Ucrania, dos países fronterizos, poblaciones de una misma nación, la protección de parte de una respecto de la otra, ni hablar de cómo Formaron parte de una celebró misma, Ucrania formaron la parte de una misma venida de los nación. nazis para liberarlo de los rusos y cuánto sufrieron cuando los rusos la conquistaron de vuelta. O sea, una historia, sí, parece un ejemplo muy aplicable al nuestro. O sea, Eso, Rusia-Ucrania aplicable a Chile, a Chile, Bolivia. Yo tengo una pregunta, por favor. Es que si votamos apruebo con la esperanza de todos estos derechos sociales, casi derechos colectivos, salud, pensión, educación y que el país va a ser maravilloso. Y a la vez, y a la vez votamos a prueba con la posibilidad que Bolivia recupere el 40% del PIB, es un poco contradictorio. por supuesto. Es que en estos plebiscitos es todo o nada. Uno no puede decir, mire, yo voto a favor de los derechos y voto en contra del Estado plurinacional. Lamentablemente es así. Claro, pero quien vote a favor debería tener en cuenta Justamente, ambas cosas. claro, es que por eso que yo escribí este libro. ¿Por qué? Porque no es fácil darse cuenta de un concepto nuevo, primero, que nunca había existido en nuestro derecho. Segundo, porque lamentablemente el Estado chileno abandonó la historia. Hace muchos años, ¿no es cierto?, que la historia es menospreciada. No es este gobierno, desde hace mucho tiempo. Desde luego se eliminó la educación cívica, lo que es una locura. Pero eso es lo que hizo el Estado chileno. Eh, entonces, los niños no se educan en estas cosas, no saben lo que ocurrió en el siglo XIX, no saben el riesgo que corrimos. Piensa tú que cuando se inició la guerra al Pacífico,
Perú le había propuesto a Bolivia que en caso de que le ganaran la guerra, Bolivia iba a llegar hasta Caldera. O sea, Chile iba a llegar hasta Copiapó. Y por eso que el regimiento más aguerrido que hubo en la guerra del Pacífico fue el batallón Atacama, porque el más perjudicado, si es que Chile perdía la guerra, iba a ser Atacama. Y el dictador boliviano, Hilarión Daza, que causó la guerra, dijo en una frase que se publicó en todos los diarios de Bolivia, dijo: mis águilas y mis leones van a recuperar todo Atacama para Bolivia. Así dijeron los atacameños, venga. Por eso que fueron los más bravos, y por eso de los 600 hombres originales, volvieron vivos a Copiapó 52. Todos los demás murieron. ¿Murieron por qué? Porque ellos estaban defendiendo a su país, a su tierra. Rodrigo, llevamos casi una hora acá, voló el tiempo. Yo, Lástima. sí, yo ya hice todas mis preguntas. No tenemos preguntas de las personas que nos están viendo. Eh, te dejo los últimos minutos para un llamado a la población. La verdad es que este llamado es tomar, ¿no es cierto?, lo que dicen estas personas que crearon este concepto, el concepto de plurinacionalidad, por lo menos acá, y que la verdad se parece mucho a este general boliviano del siglo XIX, Andrés de Santa Cruz. Vale. Pocos caudillos en América pueden comparársele a este, se refiere a Santa Cruz, en la virtud suprema de la intriga, en el arte de desavenir los ánimos, en la manera de insinuarse sin hacerse sentir para ir al propósito que persigue. He debido armarme de una entereza y una tranquilidad muy superior para no caer agotado en la lucha que he debido sostener contra este hombre verdaderamente superior, a fin de conseguir una victoria diplomática a medias que las armas de la República confían a su inteligencia, discreción y patriotismo deberán completar. Esas mismas frases que le dedica Diego Portales a Santa Cruz son aplicables a Evo Morales y a García Linera, que son la misma cosa, porque García Linera no es más que el alter ego de Evo Morales, maestro de la intriga. Este señor dijo lo siguiente: entonces uno no puede entender que alguien lo tenga como amigo de Chile. La bonanza de Chile se debe a la explotación de cobre en minas situadas en territorio que Bolivia perdió como resultado de la Guerra del Pacífico. Chile ha exportado cobre de las minas bolivianas que nos han usurpado en Antofagasta y en Cobija por un valor de 25.000 millones de dólares en un año. Si ese territorio siguiera en manos de Bolivia, ¿se imaginan la cantidad de dinero que tuviéramos? Sumen a lo largo de 100 años cuánto dinero nos han robado. Si ellos están bien, es gracias a nuestro cobre, a nuestros minerales. Entonces, si un líder boliviano como ese, y el gobierno actual de Bolivia es de la misma línea política, declara eso, ¿ustedes creen que no va a llegar a hacer algo que le permita a la Constitución chilena? Obviamente que lo va a hacer. Entonces el riesgo que estamos corriendo de debilitar al Estado chileno es muy grande. No podemos permitirlo. Contundente conclusión, Rodrigo. Te damos muchas gracias. Esta es la portada este es el libro. Lo pueden encontrar en Legatum Ediciones y también en la Feria del Libro, en tiendas y en línea. Son casi 100 páginas. Muy ameno de leer, uno se lo devora. Y Tiene termina muchas con 2 fuentes. mapas, por si acaso. Termina con 2 mapas. Para que vean que todo lo que está dicho ahí está apoyado por los mapas.
Están al final. Ahí tenemos Ahí un está. mapa. Ese es el territorio que perdió Bolivia en la Guerra del Pacífico. Y el siguiente mapa es dónde está el pueblo Aymara. Si ustedes se fijan, está en Perú, en Bolivia, en Chile y en Argentina. Cada uno en su... Los argentinos no son tan desprevenidos como nosotros, así nos han quitado miles de kilómetros, así que jamás van a aceptar una cosa como esta. Sí, sí, bueno, esperemos que la inocencia se acabe. Esta fue el motivo de este live, despertarnos un poco a la inocencia de esta constitución. Pareciera que todos fuéramos buenos para esta constitución. El Estado es bueno, la persona salvo el empresario, ese es el único malo. Todo el resto es súper bueno, en especial el Estado. Y no Rodrigo, solo eso, muchas, perdón, y los bolivianos también son buenos. claro, Ellos sí. no tienen ningún resentimiento con Chile, nada. Sí, la plurinacionalidad va a significar que todos estemos de la mano desde Venezuela hasta Punta Arenas. Rodrigo, muchas gracias por este tiempo. Este live va a quedar grabado aquí, así que si alguien no lo vio, invítenlo a que lo vean, compren el libro y nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Rodrigo. De Hasta nada. luego. Chao.